Convicción Radio, siempre por la verdad. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Los apóstoles y numerosos testigos vieron a Jesús vivo después de su muerte. Un hecho es absolutamente cierto cuando es afirmado por numerosos testigos que no han podido engañarse, no han querido engañar, no hubieran podido hacerlo. Tal es el hecho de la resurrección de Jesucristo. Los apóstoles no pudieron engañarse. Jesucristo se mostró no una sola vez, sino muchas, y durante un período de 40 días. Se mostró a muchas personas, a sus 11 apóstoles, a los discípulos y a más de 500 fieles. Se mostró en pleno día y en circunstancias muy diversas. En un huerto, en una calle, en el cenáculo, a orillas de un lago, sobre los montes Tabor y de los Olivos. Admitir que en tales circunstancias todos los testigos de la resurrección se hayan engañado sería admitir un fenómeno de ilusión imposible. Finalmente, Jesucristo se mostró no a gentes crédulas, sino a gente desconfiada, tarda en creer, la cual califica de sueño la narración de las santas mujeres. Santo Tomás no quiere aceptar ni el testimonio de los demás apóstoles, quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos las llagas de Jesús. ¿Cómo pues suponer error, ilusión, en testigos numerosos de diferentes caracteres y que se aseguraron del hecho con la triple evidencia de los ojos, de los oídos y de las manos? Los apóstoles no quisieron engañar. No tenían ningún interés en ello. Lo único que podían esperar de su mentira eran terribles desdichas de parte de Dios, castigador del crimen, los rigurosos castigos reservados por su justicia a la impostura. De parte de los judíos, asesinos de Jesús, una muerte inevitable y cruel. Además, estaban seguros de fracasar en su empresa. ¿Cómo hacer creer a sus contemporáneos un hecho tan extraordinario como la resurrección de un muerto, crucificado públicamente por orden de la autoridad religiosa y civil? Acometer tal empresa contra su interés personal era evidentemente una locura. Y sin embargo, los apóstoles dieron gustosos su vida en confirmación de la resurrección de Cristo. Los apóstoles no pudieron engañar. Para engañar era necesario, en primer lugar, secuestrar el cuerpo de Jesucristo, pero para esto se necesitaba también sorprender a los guardas, violentarlos o corromperlos. 3 cosas absolutamente imposibles para la timidez y pobreza de los apóstoles. Y después, robar un cadáver no es resucitarlo. Estamos siempre en presencia de este hecho milagroso. El Cristo muerto volvió a ser visto vivo. Los 500 testigos que le vieron no podían ponerse de acuerdo para afirmar una mentira, estando como estaban diseminados por la Judea y Galilea. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hubiera sido imposible a los apóstoles convencer a los judíos y a los gentiles de que ellos le habían visto vivo. Testimonio de los enemigos de Jesús. Los miembros del Sanedrín estaban convencidos de la resurrección de Cristo Jesús. Para negarla, acudieron a la corrupción y a la mentira. Dieron a los guardianes una suma de dinero para que hicieran correr la voz de que, estando ellos durmiendo, los discípulos de Jesús robaron el cadáver del Maestro. Pero si ellos no hubieran creído en la resurrección de Cristo, su deber, como su propio interés, estaba en castigar a los soldados por haber faltado a la disciplina militar
y en perseguir a los apóstoles por haber roto los sellos de la autoridad. ¿Por qué no inician ellos un sumario para establecer las responsabilidades y buscar el cuerpo desaparecido? Puesto que los miembros del Sanedrín se contentan con corromper a los soldados y tratan de echar tierra al asunto, a precio de oro, como lo hacen siempre, es una prueba patente de que no pueden negar la resurrección de Jesucristo. Milagros obrados en nombre de Jesús resucitado. Los apóstoles obraron milagros en nombre de Jesús resucitado. Luego ellos decían la verdad, porque Dios no puede hacer milagros para confirmar el error o la impostura. Por eso, un gran número de judíos, heridos por el brillo de estos milagros, se convirtieron a la predicación de los apóstoles y adoraron a Dios, a aquel que habían poco antes crucificado. El día de Pentecostés, San Pedro predica a Jesús crucificado y resucitado, y 3.000 judíos abrazan la religión de Jesucristo. San Pedro sanó en la puerta del templo a un cojo conocido en toda Jerusalén. Predica por segunda vez, y 5.000 judíos se convierten y creen en Jesús, Salvador de Israel. Los apóstoles dejaron 2 recuerdos permanentes de la resurrección de su divino Maestro. La fiesta de la Pascua, celebrada por todos los cristianos del mundo, el día festivo, trasladado del sábado al primer día de la semana, llamado desde entonces Domingo o Día del Señor. La fiesta de Pascua y el traslado del sábado al domingo, establecidos por los apóstoles, no tienen más razón de ser que la resurrección de Jesucristo. La conversión del mundo a la religión cristiana. Strauss, el mayor de los incrédulos modernos, halla que nada es tan imposible de creer como la resurrección de un muerto. Se engaña. Hay algo más imposible, y es la transformación religiosa y moral del mundo por un crucificado, si este crucificado no ha sido un resucitado. La tumba de un muerto no es el lugar donde podía echar raíces el árbol gigantesco del cristianismo. Es por ventura admirable que algunos ilusos o algunos impostores hayan hecho creer la resurrección de Jesucristo a millares de millones de hombres y que hayan fundado sobre este hecho la única religión digna de respeto y de amor. Este sería un milagro más grande que el milagro mismo de la resurrección, o más bien, un fenómeno tan extraño que se opone a todos los principios del buen sentido. Debemos, pues, concluir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho innegable, más brillante que el sol, y cuya certeza jamás podrán destruir los incrédulos. ¿Qué nos queda por hacer? Caer a los pies de Jesús para decirle con Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Profecías hechas por Jesucristo y perfectamente cumplidas. Las profecías de nuestro Señor Jesucristo prueban la divinidad de la religión cristiana. Sí, las profecías de nuestro Señor Jesucristo demuestran perfectamente la divinidad de la religión cristiana. La profecía, lo mismo que el milagro, es el testimonio de Dios. Solo Dios por sí mismo o por medio de sus enviados puede manifestarnos lo porvenir y hacer verdaderas profecías. Pues bien, Jesucristo hizo muchas profecías perfectamente realizadas. Él predijo: en cuanto a sus discípulos, la traición de Judas, la triple negación de Pedro, la venida del Espíritu Santo sobre sus apóstoles,
los futuros milagros de estos, sus padecimientos y su martirio. Respecto de los judíos, la ruina de Jerusalén, la destrucción del templo y la dispersión del pueblo judío. Acerca de su iglesia, la publicación del Evangelio en todo el universo, la conversión de los pueblos y la duración perpetua de la iglesia. La predicción de estos acontecimientos, imposible de ser previstos, demuestra en Jesucristo una ciencia divina. Luego Jesucristo es Dios, o por lo menos el enviado de Dios, y su religión es divina. Hemos visto que Jesucristo realizó perfectamente en su persona las profecías mesiánicas, demostrando con eso mismo que Él era el Mesías prometido. Pero Él mismo hizo también profecías, y sus predicciones cumplidas nos ofrecen una nueva prueba de su misión divina. La profecía es una prueba de la divinidad de una religión. La profecía, como el milagro, es una obra divina. Supone participación de la ciencia de Dios, como el milagro supone participación de su poder. Solo Dios conoce y puede revelar los sucesos que dependen de la voluntad de Dios y de la libertad del hombre. Por consiguiente, si Jesucristo hizo verdaderas profecías y ellas se han realizado, Él es seguramente el enviado de Dios, y la religión cristiana que fundó es divina. Jesucristo hizo muchas predicciones. Profecías de Jesucristo acerca de su persona. Él dijo un día a sus discípulos: «Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará». Profecías de Jesucristo relativas a sus discípulos. Predijo la traición de Judas, la triple negación de San Pedro, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Les predijo sus sufrimientos. «Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Seréis odiados y perseguidos por mi nombre». Les anuncia también que obrarán milagros en su nombre, que arrojarán a los demonios y curarán toda clase de enfermedades. En verdad os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores todavía. Profecías de Jesucristo referentes a los judíos. En diversas circunstancias, Jesús predijo las desgracias que amenazaban a Jerusalén, el sitio de esta ciudad, la ruina de su templo y la dispersión del pueblo judío. Él dijo, llorando sobre la ciudad santa: «Vendrán días sobre ti en los que tus enemigos te cercarán con baluarte, y te pondrán por tierra, y no dejarán piedra sobre piedra. Tus hijos serán pasados a cuchillo, serán llevados cautivos a todos los pueblos, y en Jerusalén dejarán sus huellas los gentiles». Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá esto? En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sean hechas. Cuando veáis a un ejército rodeando a Jerusalén, estad ciertos de que la desolación se aproxima». Profecías de Jesucristo acerca de su iglesia. Jesús anuncia que el Evangelio será predicado en todo el mundo para servir de testimonio a todas las naciones. Predice su reinado universal. Cuando fuere levantado de la tierra, lo atraerá todo hacia mí. Anuncia la perpetuidad de la iglesia. «Tú eres Pedro», díjole a Simón,
y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Estas predicciones poseen los 3 caracteres de las profecías divinas. En efecto, fueron hechas antes de los acontecimientos, y tenemos como prueba el testimonio de los evangelistas. Eran conocidas por los fariseos, puesto que dijeron a Pilato: nosotros sabemos que este seductor dijo, cuando vivía, después de 3 días resucitaré. Fuera de eso, los evangelios fueron escritos antes de la realización de las profecías que se refieren a Jerusalén y su templo, al pueblo judío y a la iglesia. Era imposible prever los hechos predichos por Jesucristo. Estos hechos dependían de la libre voluntad de Dios y de los hombres. Muchos de ellos tenían por objeto verdaderos milagros que, dependiendo de la omnipotencia de Dios, no podían ser conocidos sino por Él solo, como la resurrección de Jesús, la venida de Espíritu Santo y los frutos maravillosos que produjo en el mundo. Estas profecías están plenamente realizadas. El Evangelio nos muestra las profecías de Jesucristo relativas a su persona, realizadas hasta en sus más pequeños pormenores. El Evangelio, los Hechos de los Apóstoles y la historia de la Iglesia atestiguan el cumplimiento de las profecías referentes a los discípulos de Jesús. Judas le traicionó. Pedro le negó 3 veces. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Predicaron el Evangelio. Hicieron milagros. Fueron azotados y perseguidos, y llenos de júbilo, sufrieron el martirio. Aún en nuestros días los discípulos de Cristo son odiados y perseguidos. Muchos mueren mártires, y no pocos, como los santos canonizados, siguen haciendo milagros. 36 años después de Jesucristo, el año 70, se cumplió la profecía relativa a Jerusalén, a su templo y a la dispersión del pueblo judío. 2 historiadores, el judío Josefo y el romano Tácito, ambos contemporáneos de la catástrofe, nos han transmitido los pormenores de la ruina de Jerusalén. Durante un sitio de 7 meses, 1.100.000 judíos perecieron víctimas del hierro, del fuego y del hambre, y 100.000 fueron vendidos como esclavos. El general Tito había recomendado que se respetara el templo, pero fue en vano. Un soldado, movido, dice Josefo, por una inspiración divina, arrojó en el interior del templo un tizón encendido, y el templo quedó reducido a cenizas. Era necesario que la palabra del Salvador se cumpliera al pie de la letra. 3 siglos más tarde, Juliano el Apóstata, queriendo desmentir la profecía de Jesús, acometió la empresa de reeditar el templo de Jerusalén. Para echar los nuevos cimientos se arrancaron los antiguos hasta la última piedra. Pero cuando se quisieron reconstruir, se vio salir de la tierra globos de fuego que hacían el trabajo imposible. Este prodigio se repitió varias veces en presencia de los judíos y de los paganos, y hubo que renunciar a la empresa. Este hecho lo traen Amiano Marcelino, gran admirador de Juliano el Apóstata, y otros historiadores de la época. La profecía sobre la dispersión del pueblo judío se verificó y se viene verificando aún hoy día a nuestra vista. Cuando un pueblo emigra a todas las naciones, bien pronto se confunde con ellas. Contrariamente a esta ley de la historia, el pueblo judío, dispersándose por toda la superficie de la tierra, sigue formando una raza aparte. Sigue siendo mal de su grado, el eterno testimonio del cumplimiento de las profecías. Dispersados entre todos los pueblos desde hace 10 y 9 siglos, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, despreciados y aborrecidos,
los judíos llevan por doquiera las señales sensibles de la maldición que pesa sobre este pueblo deicida. En cuanto a las profecías concernientes a la Iglesia, ellas se han realizado y se realizan diariamente. El Evangelio es predicado en todo el universo. Jesucristo, levantado en la cruz, lo atrae todo hacia Él, individuos y pueblos. Sostiene su Iglesia contra los ataques todos del infierno. Pedro revive en el Papa y sigue confirmando a sus hermanos de la fe y apacentado los corderos y las ovejas, es decir, a los fieles y a sus pastores. El cumplimiento de estas profecías es un conjunto de hechos permanentes que la historia consigna en cada una de sus páginas. Cada generación los ha visto realizarse ante sus ojos. Solo los incrédulos se niegan a verlos para no sentirse obligados a practicar la religión. San Agustín pone en labios de Jesucristo las siguientes palabras dirigidas a los corazones endurecidos. Vamos a cuentas, si queréis. Tenéis mis profecías en las manos. Veis todo lo que he hecho, y en qué particulares he cumplido mi palabra. Había prometido morir, resucitar, subir a los cielos, y enviaros el Espíritu Santo. Lo he hecho. Había prometido a toscos pescadores que los haría pescadores de hombres, y que les daría el poder de hacer aceptar al mundo una doctrina tan increíble como la de la cruz. Lo he hecho. Había prometido que los judíos serían desterrados nuevamente y que su patria sería destruida, de manera que andarían errantes y dispersos por el mundo. Lo he hecho. Había prometido atraer a mí todas las naciones de la tierra. Lo he hecho. Había prometido edificar mi iglesia sobre la firme piedra y hacerla durar por siempre. Ella existe. Vosotros lo veis. Ha durado a pesar de 3 siglos de persecuciones. Se mantiene siempre en pie y durará hasta la consumación de los siglos. Lo he predicho. Lo haré. Jesucristo hizo verdaderas profecías. Sus profecías se han cumplido y se cumplen todos los días. Luego Jesucristo es el enviado de Dios y su religión es divina. Esta conclusión se impone con tanta mayor fuerza cuando Jesús hizo estas profecías con el fin de probar la divinidad de su misión. Os lo anuncio con anticipación, dice él, a fin de que, cuando las cosas sucedan, creáis que yo soy. Credatis quia ego sum. La religión cristiana lleva el sello divino, la profecía realizada. Demostración de la divinidad de Jesucristo y de la religión cristiana. Separada de la obra La religión demostrada, del padre Hilaire. Convicción Radio, siempre por la verdad.